Bueno, si no es miércoles, es jueves. Ya saben que ayer tuvimos un día viajero, estuvo aquí nuestro compañero Juan Romero sustituyéndome en este tiempo, pero no quería yo dejar pasar porque recordarán que el miércoles pasado, en este espacio de Derecho al Derecho, estuvimos un ratito con nuestro abogado de cabecera, con Daniel López Vivas, haciendo un primer repaso a todo lo que ha sido esta temporada de casos y de cosas que tienen que ver con el derecho. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, me gusta eso de casos y de cosas, mira. Bueno, vamos a terminar, vamos a seguir recordando un poco algunas de las entrevistas que hemos tenido este año, ¿no? Venga, estupendo, pues continuamos con la entrevista que le hicimos a César Ramos, el diputado del PSOE por la provincia de Cáceres, para hablar un poco para seguir conociendo las instituciones y que nos explicara un poco cuál es el día a día de un diputado. Recordarán los oyentes habituales que el año pasado, antes de las dos elecciones generales que por desgracia tuvimos en este país, pues hablamos de cómo funcionaba el sistema electoral español y cuando tratábamos ese tema pues hablábamos del descontento que existe entre los ciudadanos con nuestra clase política, entre otras cosas porque mucha gente piensa pues que las obligaciones de la mayoría de los diputados se resumen en ir al pleno, votar lo que le dice allí el grupo parlamentario y coronarse. Disciplina de partido, sí. Efectivamente. De hecho, es que en este país los bancos y los políticos actualmente son los malos de la película, con lo cual yo creo que mi deber es intentar un poco cambiar eso y a ver cómo sale. Y que él mismo nos contara su día a día cómo es. Por eso nos acompaña en el programa César Ramos, diputado del PSOE por aquí, por la circunscripción de Cáceres, para que nos aclare estas cuestiones, siendo una persona que además está comprometida con el tema de la transparencia, porque, entre otras cosas, publica su agenda en la página web. Yo llevo desde hace mucho tiempo planteando que hay que cambiar radicalmente el funcionamiento de los parlamentos españoles, de cómo funcionan determinadas instituciones. Por eso hace que la gente se separe en gran parte de la política. Y no es que los diputados no trabajemos, sí trabajamos, no voy a decir si trabajamos más o menos, pero sí es cierto que como la vida parlamentaria, la dinámica parlamentaria, en algunas ocasiones es tan aburrida y tan anticuada, que hace que para los ciudadanos pierda interés. No conozco ningún ciudadano que haya seguido un pleno del Congreso de los Diputados, incluso de la Asamblea de Extremadura, entera. Ni ningún debate entero, o a lo mejor hay alguno por ahí, algún friki de la política que sí lo ha conseguido hacer, pero yo sinceramente todavía no he encontrado ninguno. Bueno, yo soy uno de esos frikis. Bueno, lo tuyo es una cuestión profesional, no es por afición. Bueno, poniéndonos un poquito más serios, también hablamos del accidente de Castuera, en el que fallecieron 5 chavales de un equipo de fútbol sala que volvían del partido en un microbús, y se condenó a 4 años de prisión al conductor de una retroexcavadora, que fue quien provocó el accidente. Nos lo contaba Enrique Olera, que era el abogado uno de los abogados que intervino en ese procedimiento. A ver, tengo entendido, como ya he dicho, aquí hay dos vehículos implicados, el microbús donde viajaban los chavales y la retroexcavadora. Tengo entendido que esa máquina retroexcavadora se le acusaba de circular sin retrovisores, sin luces y con la ITV sin pasar, es decir, en unas condiciones muy precarias. Sí, desde el punto de vista técnico la máquina se encontraba en una situación para no uso, no solo desde el punto de vista o su uso para la carretera, sino también para las actividades agrícolas. Es cierto que el acusado también dio positivo en drogas, es decir, cuando le hicieron el test de drogas dio positivo. Sí, eso ha quedado demostrado por las distintas analíticas que se han realizado, que horas antes, entre 6 y 9 horas antes de producirse el accidente, el conductor había consumido cannabis y cocaína. Caso tremendo, porque además hubo fallecidos y era gente joven, un lamentable caso. Pues sí, ya decimos, 5 chavales, pero en fin, otro que recordamos fue el caso Nagore, tampoco mucho más agradable, en el que, como sabrán ustedes, puesto que esto sigue en tramitación, que de hecho lo llevamos nosotros en el despacho, en López Vivas Abogados, es una denuncia que se presentó por una negligencia médica. Pues sí, efectivamente, vamos a hablar del caso de Nagore Orcena, que como bien has dicho, ha salido mucho en medios de comunicación y ha causado mucha alarma social, que es una chica que falleció el 24 de agosto de 2016 en el Hospital San Pedro de Alcántara, justo después de un parto por cesárea, ya que pues estas cuestiones a todos nos inquietan mucho y sobre todo a los que somos padres mucho más todavía. Como has dicho, este tema lo llevamos nosotros en López Vivas Abogados y hace unas semanas presentamos la querella. ¿Verdad, Victoria? Sí, así fue. Sobre las 4 de la tarde me parece que fue, las 4 o las 6, ya no estoy muy segura, pero bueno, sobre la primera vez que entramos en REA, nos dicen que en Nagore hay que poner un medicamento que no está en el hospital.
que está en el hospital de Mérida, y lo pedirán, pero a lo mejor hasta el otro día no llega. Se tardan 3/4 de hora en llegar de Cáceres a Mérida. Ya, y un helicóptero a lo mejor 5 minutos. A las 3 de la tarde, desde la primera vez que la vemos. Ya. Le decís un poco si no se puede hacer nada, que no le pedís Claro, explicaciones. Está en un él hospital. decía que no, que estaba muy grave, que perdía sangre, que eso era como un grifo, que ellos estaban echando agua, pero el cántaro estaba lleno de agujeros. Y por más que echaba en ellos sangre, ella la seguía perdiendo. Madre mía, Por eso tremendo. cuando nos dijeron lo del coagulante, digo, coño, pero es que para mañana no va a llegar. Y no llegó. No llegó, efectivamente no llegó. Pero en fin. Esta chica perdió la vida, dejó a su hijo. En fin, un caso que todavía no está resuelto, ¿no? A Por sus cierto, dos ¿no? hijos. A sus dos hijos. Sí, Sí, estamos en diligencias previas en el juzgado de instrucción número 13 Cáceres y ahí estamos investigando. Pero en fin, sigamos adelante. Otro tema que tratamos fue la condena a una presidenta de un tribunal de oposiciones por supuestamente perjudicar adrede a otro de los opositores con los que tenía una enemistad. Sentencia que he visto esta mañana en prensa que ha sido ratificada por la Audiencia Provincial de Cáceres. Lógicamente, como ya he dicho, vamos a hablar de un procedimiento judicial que se ha dictado sentencia hace unas semanas y que le sonará a los oyentes, pues es bastante curioso, como es la condena que en vía penal ha recibido la presidenta de un tribunal de oposiciones, puesto que se le ha condenado por perjudicar de manera deliberada a un opositor que se presentó a ese examen y con el que no se llevaba bien. Te vas a enterar. Concretamente, el juzgado número 1 de lo penal de Cáceres la condena a 2 años de cárcel, 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público y el pago de una multa durante 15 meses a razón de 15 euros diarios, así como una indemnización de 40.000 euros para ese opositor, al entender que ha cometido un delito de prevaricación y otro de infidelidad en la custodia de documentos, ya que por lo que parece la presidenta del tribunal extravió el examen del denunciante. ¿Qué nota se le puso a este señor en el proceso de las oposiciones? Pues a día de hoy no se saben, porque en el expediente administrativo no constan las notas que se le han puesto ni a este opositor ni a ningún otro. Se constan las notas finales, pero las notas que han dado cada miembro del tribunal no constan, salvo 2 vocales que en la instrucción sí refieren que le habían dado en una serie de apartados una nota, pero los otros 3 miembros no han sido capaces de aportarla. Ajá. Y la nota final que sacó era un suspenso, ¿no? Sí. Pero es verdad que una de las condenas leía que se había extraviado el examen, ¿no? Que de alguna manera, le culpaban a ella de que algunos ejercicios hubieran desaparecido. No, es que el problema es que cuando se entregan la documentación en la Junta de Extremadura, previamente todos los miembros del tribunal, ojo, todos, acuerdan la destrucción no del examen de este opositor en concreto, sino de todos los opositores, porque unos miembros del tribunal que había que tienen antigüedad en otros, haber participado en otras oposiciones, referían que era lo que se había hecho siempre. Bueno, casos de oposiciones que además los vemos cada vez con más asiduidad. No, hombre, no en este que alguien perjudique directamente, pero sí, oposiciones que se van recurriendo. Es casi el pan de cada día. Prácticamente, ¿no? Se impugnan todas. Ya desde las primeras etapas se empiezan a impugnar preguntas y son muchísimos los casos en los que acaban en los juzgados. Escuchábamos a Pablo Pérez, que era el abogado de la presidenta del tribunal. Otro caso que hemos tratado, que nos trajo el abogado Segundo Berjano, fue una sentencia que se dictó también estableciendo que 2 hermanos mellizos tenían que seguir estudiando juntos en el colegio, pese a que se les había separado por los profesores. Y en ese sentido manifestaba la sentencia que era mejor para los niños que estuvieran juntos. Y es que el juzgado de lo contencioso número 1 de Badajoz, ahí está una sentencia bastante novedosa en España, sobre un tema que no suele llegar nunca a los juzgados, ya que se trata de un procedimiento judicial dictado por los padres de unos mellizos, que sus hijos habían sido separados en clase y que pretenden que estudien en la misma clase, en la misma aula, pues puesto que los padres consideran que es mejor para ellos. Ya digo que es un asunto curioso, porque estos temas no suelen llegar nunca al juzgado, y un asunto pues que ha salido en prensa a nivel nacional. Sí. Incluso Julio Otero también entrevistó al abogado en el programa. Entonces, pues entendemos que era importante traerlo al programa. Sobre todo porque había una norma no escrita dentro de la educación, que era cuando había mellizos o gemelos separados. En los colegios se optaba por la escolarización de gemelares juntos en el mismo grupo, y en otros colegios, pues al contrario, como en este caso, en aulas separadas. No se entiende mucho o no se entiende muy bien por qué, pero bueno, es así. Doctores tiene la Iglesia y también los tiene la educación.
¿De qué edad estamos hablando? ¿Qué edad tienen los niños? Los niños en la actualidad tienen 5 años y cursan el tercer curso de infantil. De infantil, sí. Perdón un segundo, ¿desde que empezaron la guardería habían estado separados o habían estado juntos anteriormente? Cuando estuvieron en la guardería estaban juntos, bueno, porque generalmente las guarderías suelen ser además así. Y el asunto se inicia en el curso escolar 2015-2016, cuando los niños, los hermanos, iban a comenzar el segundo curso de infantil. En el curso anterior, o sea, en primero de infantil, habían estado escolarizados en grupos separados. ¿Y por qué se les decide? Entonces, ¿cuál es un poco o qué argumento se da desde el colegio para separarlos? En ninguno, porque no lo hay, más allá de la costumbre o de que se considere por parte de los órganos de dirección del centro. Entiendo a lo mejor que con buena fe que con esa medida se puede fomentar la autonomía de los hermanos. Es un caso curioso también, estas costumbres que se mantienen hasta que llega una familia, un progenitor, una progenitora, vamos, un padre o una madre, o ambos, ¿no? Y deciden que esto no es así, que no lo quieren, ¿no? Sí, pero tú tienes que ir hasta el final para conseguirlo, hasta conseguir la sentencia judicial. Me parece, sí, por eso me llamaba la atención que tenga que intervenir un juez o una jueza para decir, oiga, hagan el favor, ¿no? Pues así fue. Otro tema que tratamos, en este caso en 2 programas, y que lo tratamos aquí en Onda Cero, digamos, en los primeros medios de comunicación, porque luego me han llamado otros medios para interesarse por este asunto, es la cuestión de los apartamentos turísticos que se alquilan a través de Internet, en aplicaciones que todos conocemos. En este asunto lo tratamos en 2 programas. Primero vino Gonzalo, un cliente de López Vivas Abogados, que había sido sancionado por tener un apartamento de este tipo, y en el segundo programa intervino Victoria Bazaga como presidenta de FESTUR, para darnos la opinión de la patronal. Tema de actualidad, porque lo estamos viendo además en grandes ciudades, como hay incluso protestas en ciudades como Barcelona, aumento de los precios con el tema del Día del Orgullo estos días en Madrid, muchos de ellos ilegales. Vamos a recordar, ¿no?, que decían unos y otros. Sí, vamos a hablar de este tema, de los apartamentos ilegales, como lo has llamado tú, o alegales, sí, como considero yo que son, y comentaremos después. Y es que, como sabrán los oyentes, pues hay aplicaciones como HomeAway, Airbnb o Booking, que por medio de una comisión ponen en contacto a turistas con apartamentos o casas, pues en la localización que les interese, no perteneciendo estos alojamientos, en la mayoría de los casos, a empresas que se dedican al tema del turismo, al alquiler de alojamiento, sino a particulares que simplemente alquilan sus propias casas o algún apartamento que tenga en alguna zona turística, pues la alquilan unos días al año. Esto en realidad es algo que ya se venía haciendo hace años. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi padre siempre a través de conocidos pues alquilaba el típico apartamento en la playa para ir unos días. Lo que pasa es que, claro, con la aparición de Internet, pues todo esto se ha elevado a la enésima potencia, y lo que antes eran unos alquileres muy puntuales realizados a través de conocidos, pues ahora se ha convertido en una auténtica red paralela de alojamientos, prácticamente en todos los lugares del mundo, y con un amplio abanico de precios. ¿Os ha llegado una sanción de 6.000 euros recientemente? Sí, esto fue el año pasado más o menos, y hace ahora poco que nos ha venido la sanción. ¿Cómo? ¿En qué concepto? Quiero decir que vosotros lo tendréis, ¿no? Lo tienes tú también en la denuncia. Sí, claro, se le sanciona por no hacer una declaración responsable para darse de alta como empresa turística. Pero es que ya decimos, bajo nuestro punto de vista, no es una empresa turística según la Ley de Modernización del Turismo de Extremadura, y por tanto no tiene que dar ese paso. ¿Qué escenario estamos? A mí me gustaría que todos nos pudiéramos imaginar este escenario que os voy a contar. Hay más plazas no regladas que regladas en España. Fijaros lo que os digo. Si estamos hablando de que vienen 65 millones de turistas extranjeros a España, esos son los que sabemos legalmente que vienen. ¿Por qué? Porque los que tenemos establecimientos tenemos que hacerlo. Yo acabo de hacer lo mío ahora mismo, dar un parte a la Guardia Civil de qué personas tenemos alojadas en nuestros establecimientos. Estos otros establecimientos no lo hacen, con lo cual no tenemos ni idea de 2 cosas, ni de cuánta gente más viene, que probablemente sea una cantidad mucho más interesante de la que nos estamos creyendo, y tampoco sabemos qué tipo de personas se están alojando aquí. Y digo esto porque una de las razones por las que yo no entiendo cómo la Administración ha permitido que lleguemos hasta aquí, porque imaginaros que ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Porque antes había 1 o 2, la crisis tal, pero ¿por qué se ha dejado? ¿Por qué han dejado los ayuntamientos, la Policía Municipal, la Guardia Civil? ¿Por qué ha dejado nadie que esto haya ocurrido, no? Es como si tenemos vacas
las tenemos que tener regladas, como nos dicen, para poder producir leche y mandarla a donde sea, pero yo tengo 7 vacas y yo las tengo, yo las vendo, yo las hago. Eso es una absoluta ilegalidad, es un peligro para la sociedad, pues esto sigue siendo igual. Es un tema además que, bueno, va a estar en boga, como decía, primero porque empieza el periodo vacacional y volverán otra vez muchos de esos apartamentos a legales. Lo voy a dejar ahí. Pues sí, desde luego. Precisamente esta semana voy a presentar yo el recurso al juego de lo contencioso, que me vence el plazo ya, y veremos a ver qué dice el juzgado, si está de acuerdo conmigo en que son apartamentos alegales o bien si es cierto que los consideran ilegales. Bueno, venisteis a hablar también de vuestro libro, ¿eh? Nunca he venido a hablar de mi libro porque hablasteis un poco del funcionamiento interno, de lo que es el Ministerio de Justicia. Hombre, la justicia al final nos acaba afectando a todos, antes o después nos acaba afectando a todos, con lo cual volvió a venir Isabel Collado para hablar un poquito también y de una manera sencilla de este tema de la modernización de la justicia. Hoy queremos hablar del SNET, que es otra de las novedades que ha habido, de las muchas que tenemos últimamente aquí en Cáceres, que es un portal de internet que se ha creado para ir acabando con la presentación en papel de las demandas. No sé si saben los oyentes que antaño, cuando había que presentar una demanda, iba el abogado o el procurador con el tomo de papel, es decir, una copia para el juzgado y el resto de copias para las partes que hubiera. Allí llegabas a un registro, te la sellaban y te devolvían tu copia sellada para que quedara constancia de la presentación. Respecto de las notificaciones era igual, el procurador las recogía, firmaba que la había recibido y se acabó. Ya eso se ha acabado y todas las demandas que presentamos van en formato digital. Los abogados nos hemos hecho ya íntimos amigos del formato PDF, sí, porque todas las demandas que presentamos y todas las resoluciones también que recibimos, sentencias y demás de ese pleito, pues nos llegan en formato PDF. No veas la alegría que significan los despachos, la de papeles que nos hemos quitado en medio y la de árboles que estamos ahorrando al medio ambiente. Porque... A eso se ha unido una cadena de... Hemos tenido unos días malos, como ha pasado, y el otro día yo iba al banco y me decían que no funcionaban los ordenadores, pues hemos tenido una serie de caídas que de una hora, computadas, una hora, 40 minutos otro día, que han sido reincidentes. Adaptarse el funcionario a este proceso de justicia digital y a este expediente judicial electrónico, y Cáceres lleva ya un año. Está costando un poco más porque son unas mecánicas de trabajo diferentes. El funcionario llegaba a trabajar, le daba resolución, imprimía, grapaba. Ahora hay que pasarlo a las firmas de juez, de letrados de la Administración de Justicia. Eso antes, cuando se pasaba la firma, lo hacíamos entero, pero ahora el sistema, por seguridad, hace 2 pasos. Si tienes la mala suerte de que entre uno y otro se cae, tienes que esperar. Pero yo, insisto, todavía no lo hemos hecho, pero creo que haciendo una valoración del tiempo medio que tarda un procedimiento, desde que se inicia un ordinario o un monitorio hasta que acaba, yo creo que hemos ganado en tiempo. Bueno, habéis ganado en tiempo. Los funcionarios, muchos no están tan de acuerdo, saben un poco lo que hay. A la gente le cuesta adaptarse, ¿eh? También hay que ver ese... Pues sí, eso es lo que comentaba Isabel, claro, que ha habido quejas de funcionarios, incluso alguna reunión a la puerta del juzgado para protestar por el funcionamiento de la justicia. De hecho, a mí hay un cartel en el juzgado que me hace mucha gracia, que pone justicia digital, justicia a pedal, y con un muñequito dibujado en una bicicleta. Pero bueno, esperemos que poco a poco vaya funcionando mejor el SNET, porque está claro que es el futuro, o sea, no cabe otra cosa. Bueno, vamos a terminar con un tema, que además tenemos la última noticia ayer, decía que la Junta de Extremadura acata la sentencia del Tribunal Superior de Justicia con el tema de la recuperación de las horas de religión que había reducido, ¿no? Este tema también lo tratamos aquí. Efectivamente, vamos a escuchar a Francisco La Moneda, que es el abogado de las diócesis que recurrieron, que nos cuente el caso. Esta semana vamos a hablar del recurso que ha habido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de la reducción de horas de religión en alumnos de ESO y bachillerato, que aprobó la Junta de Extremadura el año pasado, cuando aprobó el nuevo currículum de ESO y bachillerato, que lo aprobaron en el mes de julio de 2016. Este tema, pues aparte de que ha salido bastante en prensa, me parece interesante por 2 cuestiones. La primera por una cuestión práctica, porque lógicamente esa reducción de horas va a afectar mucho a los chavales que se encuentran en esos cursos. Y la segunda desde un punto de vista jurídico, dado siempre la especial sensibilidad que suscita el tema de la enseñanza de religión en los colegios, que cada vez es una cuestión que levanta más polémica en los medios de comunicación. Y me gustaría saber, desde el punto de vista jurídico, ya digo, como abogado, pues cuáles han sido los fundamentos de los magistrados a la hora de declarar que esa reducción de horas de religión no es acorde a derecho. O sea, digamos que lo que ha dicho la sentencia es que
las materias que hay que dar las establece, digamos, el gobierno central y luego es cada una de las comunidades autónomas la que elige en qué horario se dan esas materias. ¿Es así? Efectivamente. Lo que pasa es que aquí sí hay que aclarar una cosa, porque, por ejemplo, los argumentos de la Junta eran que la ley estatal no dice las horas que hay que dar de religión. Ajá. Eso es cierto, pero lo que sí dice es que tiene que dar unas horas equiparables a las disciplinas fundamentales. Y fíjense que, bueno, pues las disciplinas fundamentales tienen 6 horas, 5 horas, 4 horas, la que menos. Supongo que estamos hablando de matemáticas y demás, ¿verdad? Efectivamente. Ajá. Entonces, religión tenía 2, ¿vale? Pues no tiene las mismas que la... Ya de momento no se cumple eso, pero nunca se ha cumplido. No por esta administración, por ninguna. Es decir, vale, no se ha cumplido, pero había 2. Pero se había 2 y dice el Estado, los acuerdos que tiene el Estado en rango de tratado internacional, más los recogidos en la LOE y en la LONCE, que tiene que tener, tiene que la carga que ser equiparable a las disciplinas fundamentales, ¿vale? No es equiparable, es mucho más baja, pero ya que es mucho más baja, todavía no le quite el 50%, ¿no? Es decir, que es cierto, porque claro, aquí se dice muchas verdades a medias. Es que el Estado no dice cuántas horas de religión, no, lo que te dice es que tiene que tener una carga equiparable a las disciplinas fundamentales. Bueno, tema, hemos escuchado ahora la última palabra, veremos qué pasa el curso que viene, ¿no? ¿Y dónde termina esto? Además. Pues sí, pero vamos, yo creo que los tribunales ya se han pronunciado, con lo cual difícil va a ser que la Junta no acate esa sentencia. Ya te digo, yo como abogado no entendería, pero no por el caso concreto que estamos hablando, sino porque es obligación de las administraciones pues seguir los mandatos judiciales, y yo sinceramente lo veo así. Bueno, un año, una temporada de casos, de información sobre el mundo del derecho que hemos resumido en apenas unos minutos para recordar algunas de las voces protagonistas de este espacio que volverá, si usted tiene a bien, la temporada que viene. Pues sí, por supuesto que tengo a bien. Me gustaría dar las gracias a los oyentes por haberme aguantado todos estos programas y recordar que no solamente hemos hablado de estas entrevistas, que son las que hemos recordado, pero hemos hablado de muchísimos otros temas. Muchos temas, sí. Temas que yo he tratado personalmente como abogado. Entre ellos hemos hablado muchísimo de la cláusula suelo, que ha sido uno de los temas de este año, y de muchos otros. Con lo cual, pues nada, darle las gracias a los oyentes por haberme escuchado un año más. Daniel López Vivas, LópezVivasAbogados.com, muchísimas gracias, que pases un feliz verano. Igualmente, hasta luego.